Bien, queridos hermanos, vamos a tratar de compartir la palabra del Señor. El Evangelio de San Lucas nos viene a decir que Jesús les dice: no se le dará otra señal que la de Jonás. Y me llama la atención porque dice: la reina del sur se levantará en el juicio y lo juzgará, porque ella vino de tan lejos a escuchar a Salomón. Y aquí hay uno que es más grande que Salomón, y ustedes no lo quieren escuchar, dice el Señor. El día del juicio, la gente de Nínive se levantará contra esta generación, porque Nínive obedeció, se convirtió con la palabra de Jonás, y ustedes no quieren escuchar mi palabra. Eso es lo que está diciendo en castellano. El grito de Dios hoy es para los cristianos que no estamos escuchando la palabra del Señor, que no le hacemos caso, que nos llenamos la boca de aire diciendo: yo soy cristiano, yo soy católico, apostólico y romano, pero no cumplo la palabra del Señor. Pero ¿cómo la vamos a cumplir si no la hemos leído? Si no la conocemos. Imposible. Si yo le digo a alguno de ustedes, saco una pared aquí y le digo: haga la obra de Romeo y Julieta. Si no han leído el guión, ¿cómo van a hacer la obra de Romeo y Julieta? Primero tienen que leerse el guión y después pueden hacerlo. Hay llamémoslo así para que lo entendamos mejor, hay un pecado entre nosotros, y es el pecado de no leer las Escrituras, de no conocer las Escrituras, y por tanto no somos capaces de practicar lo que el Señor manda. Pero a mí me llama la atención Romanos capítulo 10, versículo, vamos a leerlo desde el versículo 14, a ver cómo dice el 14. Romanos capítulo 10, del versículo 14 en adelante. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar en aquel en el que no han creído? Todavía no hemos creído en Cristo. Decimos que Cristo vino y hablamos de Cristo, pero no le hemos creído. ¿Por qué? Escuche. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Por qué no creemos verdaderamente en Cristo? Porque no hemos oído. Y usted puede decir: sí, hemos escuchado hablar de Cristo. Sabemos quién es Cristo, el Hijo de María, la de Nazaret, allá, y su padre adoptivo, José. Sí hemos hablado, sí hemos escuchado que lo mataron en una cruz. No se refiere a eso. Se refiere a algo más profundo que eso. ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído? Pero me llama la atención eso de que la gente no ha oído hablar de Jesús verdaderamente. Siga. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Qué es lo que falta en el mundo? Hace falta quien crea en Cristo. Pero para que la gente crea en Cristo, hace falta quien les predique. ¿Quién les predique? Quédese ahí, ya seguimos. ¿Recuerdan lo que decía? El signo es el de Jonás. ¿Cuál era el signo de Jonás? Que llegó Jonás y Dios le dice: vaya a Nínive y le va a predicar mi palabra. ¿Recuerda que Jonás se resistió? No quería. Eso nos está pasando a nosotros, en primer lugar a los sacerdotes.
Nos resistimos a predicar la palabra del Señor al pueblo. Y sacamos 1000 excusas y le damos vueltas. Hasta que no nos trague la ballena, no vamos a asumir la responsabilidad de predicarle al pueblo la palabra. Cuando ya se lo traga la ballena, viene Jonás y así de por las buenas, ahí sí comienza a predicar. Y observe un pueblo que estaba sin creer. Hacía falta alguien que le predicara la palabra del Señor. Y Jonás comienza a predicarle la palabra de Dios después del golpe que se llevó. Y comenzó a hablarles claro. Y si ustedes no se convierten, entre 40 días Nínive será destruida. Y él comienza a predicar. Y saben ustedes, si no lo saben, léanlo, el libro de Jonás. Y sabrán por qué Jonás no quería predicar. Jonás no quería predicar porque él decía que la gente no se iba a convertir. Esa fue la excusa de Jonás. Por eso no fue a predicar cuando Dios lo mandó. Pero, ¿era verdad que la gente no se iba a convertir? Mentira. Era el engaño de Satanás que le metía a Jonás. Y le decía que la gente no se va a convertir. Usted va a perder tiempo predicando la palabra de Dios, va a perder tiempo. Haga otra cosa, pero predicar la palabra de Dios no sirve para nada. Jonás, obligado, se puso a predicar y descubrió lo que nosotros todavía no hemos logrado descubrir, que la palabra de Dios sí tiene poder. Que la palabra de Dios hace que los hombres cambien de conducta, cambien de forma de pensar y se conviertan. Logró convertir incluso a uno de hueso colorado, al rey. Lo convirtió. Y después el rey se hizo más bien a favor de Jonás. Todos deben convertirse. Se convirtieron y Dios los perdonó. Cuando Jesús hace eco de Jonás y dice, no habrá otro signo más que el de Jonás, nos está diciendo en castellanos que el compromiso del sacerdote ante todo es el de Jonás, ser profeta del Dios Altísimo, predicando su palabra al pueblo en el nombre de Dios, y Dios hará su trabajo. ¿Se acuerda de Lucas 5 cuando Jesús monta a la barca de Pedro y le dice, tira las redes? Y dice Pedro, oh, se ve que no sabe nada de pesca. Toda una noche pescando y no hemos sacado nada. Pero Pedro lanza una máxima para nosotros. Lanza el motivo por el cual el profeta, el sacerdote del Dios Altísimo debe predicar. Y dice Pedro, no hemos pescado nada durante la noche, pero por tu palabra tiraré las redes. Y tiró las redes y pescó mucho. Eso le pasó a Jonás. Eso nos puede pasar a nosotros cuando predicamos la palabra de Dios, aunque veamos que todo es imposible, que no hay remedio, que no hay solución, que el mundo marcha mal, que todo está perdido, que esto se lo llevó el diablo. Pero mentiras. Dice entonces allá, vuelva, ¿y cómo van a escuchar si no hay quien? Repítalo. Si no hay quien les predique. Eso es lo que hace falta. Hoy Dios dice que hace falta profetas como Jonás, porque tenemos un pueblo como Nínive que no quiere arrepentirse, un pueblo pecador, y por tanto se necesita gente como Jonás que predique la palabra del Señor. Y luego escuche lo que viene. ¿Y quiénes predicarán si no se los envía? ¿Y quiénes van a predicar? ¿Los que no han sido enviados? Le preguntamos entonces, o nos preguntamos nosotros los sacerdotes, ¿y quién va a ir a predicar? Si no son enviados, los enviados somos nosotros. ¿Por qué los sacerdotes no estamos predicando la palabra de Dios? ¿Por qué nos dedicamos a otra cosa? ¿Por qué los obispos a otra cosa? ¿Y nos olvidamos de la palabra de Dios? Si nosotros somos los enviados, que lo hagan los demás, pero ¿por qué lo van a hacer los demás si los enviados somos nosotros? Y dice la Biblia
que cuando los apóstoles hablaban, lo mandaron a callar y Jesús dice, y si ellos callan, gritarán las piedras. Si nosotros los enviados del Señor callamos, gritan las piedras. Y dígame si en el mundo de hoy no están gritando las piedras, porque nosotros los curas hemos callado. Cuando ustedes sean curas, no callen. No callen la palabra del Señor. Vamos a darle a Dios eso, lo que Él quiere, que prediquemos la palabra. Gritan las piedras. El mundo de hoy gritan sí al aborto, sí al homosexual, sí al lesbiano, sí a la prostitución, sí a la droga, sí al mundo, porque nosotros hemos callado. Nosotros, los que hemos sido enviados, nos hemos callado. Y escuche lo que viene. Como dice la Escritura. No, niña, faltó algo. El versículo, sí, pase el versículo 19. Pero vuelvo a preguntarme. El 17. Perdón. El 17. La fe, por lo tanto. La fe, por lo tanto, eso que le hace falta al pueblo. Nace de la predicación. ¿De qué nace? ¿De qué nace? La fe del pueblo. El pueblo está como Nínive. Y la fe del pueblo nace de la predicación. Nínive, ¿cómo creyó? Cuando Jonás comenzó a predicar. ¿Qué es lo que hace falta si la fe nace de la predicación? ¿Qué le hace falta al mundo? Predicadores. La fe viene de la predicación. ¿Y qué es lo que se debe predicar? Oiga. Y la predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo. Y la predicación debe ser en virtud de la palabra de Cristo. Cuando usted y yo predicamos la palabra de Cristo, hermanos, nace la fe y el pueblo se convierte. No habrá otro signo. Vean el de Jonás. Lo mismo que sucedió con Jonás, sucederá. Ese es el signo. Y aquí hay alguien más que Jonás, decía Cristo, pero no me quieren creer. ¿Cuál es el reclamo? Que Cristo el Señor nos ha dejado su palabra y nosotros que debemos predicarla no la predicamos y ustedes no la quieren escuchar. Y no la quieren poner en práctica. Los grupos de apostolado, ¿a qué se reúnen? A organizar actividades, muchas actividades, y están predicando la palabra del Señor. Oh Padre, sí, nosotros somos misioneros, gracias al Señor, nosotros vamos casa por casa. Ya, perdón, le pregunté, ¿están predicando la palabra del Señor? Oh sí, nosotros decimos a la gente, vamos a la casa y le decimos, Dios te ama, Dios es amor. Perdón, no me han entendido la pregunta. Han ido a predicarle la palabra de Dios, o sea, se lo explico. Han llegado a la casa a abrir las Sagradas Escrituras, leerle un texto después de haber hecho oración y explicarle la palabra de Dios y dejar que esa palabra transforme la mente y el corazón de esa persona. Lo han hecho. Si lo han hecho, están predicando la palabra de Dios, y si no, no me digan mentiras. Son misioneros, visitadores sociales. Son grupos de apostolado que hacen, pero no predican como Jonás la palabra del Señor. Ni ustedes los laicos, ni nosotros los curas. Porque la palabra de Dios ha pasado a un segundo plano. Por eso no surge efecto nuestra predicación. Me llamaba la atención una vez que nos reunió un obispo en una diócesis donde estábamos, y dice el obispo: el Papa pide que vayamos a misionar y esta diócesis debe ser misionera. Quiero escuchar opiniones. Y dijo un padre, mi opinión es que si vamos a misionar, vayamos casa por casa, preparemos la gente para que vaya casa por casa, pero monseñor, pido que no se lleve la Biblia, porque eso es como los evangélicos. Y ya la gente, cuando ve la Biblia, la gente ya se predispone a no escuchar nada, porque en la Biblia de una vez hay un rechazo hacia la Biblia. Yo propongo, monseñor, que nos aprendamos una idea, una frase, por ejemplo, Dios te ama. Si llegamos a la casa le decimos, buenos días, Dios te ama, y seguimos. Y eso es evangelizar.
Y a mí me dan ganas de cantarle a Petronilo, le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Eso no es evangelizar. Pero esa es la mentalidad del mundo de hoy. ¿A qué llaman evangelizar? A una visita social. Voy a visitar las casas 5 minutos, le digo algo, le digo la misa hoy es a la tal hora, el Santo Rosario a tal hora, y ya misioné, aleluya, gloria al Señor. ¿Quién le dijo esa mentira? La misión, la evangelización es, como dice la Biblia, y ahí no hay otro signo que el de Jonás, ir a predicarle al pueblo la palabra del Señor. ¿Y cómo creerán si no han escuchado? ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien les predica? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Y si los enviados predican otra cosa que no es la palabra de Dios, entonces ¿cuándo el pueblo tendrá fe? La palabra del Señor es la semilla del reino, según dice San Lucas, capítulo 8, versículo, vamos a ver, versículo 11 en adelante. Ustedes verán que San Lucas dice claramente que la palabra de Dios es una semilla. ¿Y saben qué es una semilla? Si no saben qué es una semilla, les digo qué es una semilla. Una semilla es una semilla que se siembra y hay que esperar que nazca y después da fruto. Eso es la palabra de Dios. Óiganlo como dice San Lucas 8, del 11 en adelante. Esta es pues la parábola. La semilla... La semilla, otra vez. La semilla es la palabra de Dios. Otra vez. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que sembrar? La semilla del reino de los cielos. ¿Cuál es la semilla del reino de los cielos? La palabra de Dios. ¿Dónde está nuestro fracaso? Que hemos sembrado todo lo que quiera, pero no hemos sembrado la semilla del reino, que es la palabra de Dios. Para la muestra un botón, no leemos la Biblia y nadie da lo que no tiene. ¿Qué vamos a hacer? El mundo está en aridez. El mundo no tiene la semilla del reino. Le hace falta la semilla del reino. Hace falta quien siembre como Jonás la semilla del reino. Y dice la Biblia que ese es el signo. La gente se va a convertir el día en que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Y escuche, esa es la semilla. Y siga, ponga cuidado. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Oh, ¿para qué el diablo le roba a los católicos la palabra de Dios y le dice, no la lean, no la crean, no la pongan en práctica? ¿Para qué? Para que no crean y se salven. Para que no crean. 2, se salven. Se salven. Satanás lo tiene más claro que ustedes y yo. Satanás dice, le voy a quitar la palabra, le voy a poner sueño. Cuando ustedes leen la Biblia, el diablo le pasa la cola por aquí y usted termina... O si el diablo le pasa la cola por acá, usted hace... Donde le pone la cola, para allá va. Le da pereza, le da sueño. Usted dice, ¿para qué? Hay grupos de apostolado en la iglesia que dicen que la Biblia ya pasó de moda, que no hay que predicar con la Biblia, con la palabra de Dios, que eso es ser evangélico. Eso es pelear con los evangélicos. Eso es malo. ¿Para qué eso? La Biblia, ¿para qué? Tanto la Biblia. Basta, como dice Ricardo Arjona, todo se resume en el amor y listo, en el amor y ya. ¿Para qué leer la Biblia si todo está resumido en el amor? Vamos a amar los hombres, amar a los hombres y las mujeres a las mujeres. Y hagamos un sancocho ahí, o no sé cómo le llaman ustedes, un revoltijo. No, hermanos, no, dice la Biblia, el diablo le va a robar la palabra de Dios para que la gente no crea ni se salve. Pero Satanás no va a buscar gente de afuera, va a buscar gente de la misma iglesia que prohíba que usted lea la Biblia, que prohíba que usted predique con la Biblia, que le diga que usted es un loco porque está estudiando la Biblia, que viene usted a estudiar la Biblia o a predicar la Biblia. ¿Eso para qué?
Ese es un instrumento de Satanás dentro de la iglesia y hay muchos. Conozco muchos grupos de apostolados, no aquí porque hasta ahora lo estoy conociendo, en otras partes donde una persona que lea la Biblia lo tratan de loco y no le permiten. Y los grupos de apostolados todos tienen una característica: no leer la Biblia. Ese es el verdadero grupo de apostolado. El que más vendimias haga, el que más plata reúna para la iglesia, ese es el mejor grupo de apostolado. ¿O no? ¿Pero qué nos interesa a nosotros leer la Biblia? ¿Para qué? Eso es perder tiempo. Eso es aburrido. Créanme que eso es Satanás que está trabajando para robar la palabra, para que la gente no se salve. Jonás no se dejó robar la palabra, obligado. Se la vea, no quería, pero Dios lo obligó y Jonás fue a predicar la palabra y dice la Biblia que se convirtió todo un pueblo, incluso el rey. Y Jesús dice, no se le dará otra señal que la de Jonás. ¿Por qué a Jonás lo escucharon? ¿Y por qué mi palabra no la escuchan? Entonces Jesús responde en Mateo 7:24, para que la quiera escuchar. Mateo 7:24. Me encanta esta cita bíblica. Me encanta. ¿Y sabe por qué me encanta? Porque aquí Jesús nos habló claro, clarito. Nos habló muy claro. Óiganlo. Después Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no Mateo 7:24 no dice eso. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, cualquiera que oye estas palabras y no las oye, sino las cumple, las hace, como Jonás que predicó, la gente lo escuchó y lo hizo. Cualquiera que escuche estas palabras mías y las haga. Pueblo católico, dos cosas: escuchar la palabra de Dios, una. La segunda, ponerla en práctica. Usted y yo no hemos hecho la primera, mucho menos la segunda. Nos falta dar el primer paso. El primer paso es sentarme a leer la Biblia yo en mi casa con mis hijos, a leer la Biblia, aunque sea 1 hora al día. 1 hora, padre, ¿usted está loco? No vamos a pelear. Solamente he venido como sacerdote del Dios Altísimo a indicarles el camino. Y hoy pongo el camino de la vida y el camino de la muerte, y elijan cuál agarra. La puerta angosta y la puerta ancha, elijan cuál agarra. Pero como sacerdote del Dios Altísimo no vengo a decirle mentiras, vengo a decirle la verdad. ¿Cuál es el camino a seguir? Oye, primero, escuchar la palabra de Dios. Pero no tenemos tiempo, estamos muy ocupados. Muchas cosas más importantes. Más importante. Me perdonan, no lo hago en sentido malo, crítico, destructiva, sino una crítica constructiva. Cuando estábamos en el seminario, un horario desde las 5:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y la voz de Dios estaba en la campana para cumplir lo que teníamos que hacer en lo que estaba establecido en cada horario. Establecido muchas cosas. Pero no había algo establecido, 1 hora de lectura de la palabra de Dios. Eso no existía. No. Había hora para estudiar geología, para estudiar teología, pero no había tiempo para leer la palabra de Dios. Y cuando yo me encuentro con eso, yo digo, Dios mío, yo tengo que leer la Biblia, creo que esta es la semilla del reino, tengo que leerla, algún día tengo que predicarla. Y no encontraba un espacio. Y fui y recuerdo que le hablé a un sacerdote y le dije, padre, tengo una gran preocupación. ¿Cuál?
que no encuentro un espacio para yo leer la Sagrada Escritura una hora como estoy convencido que tengo que leerla. Me dijo, hijo, cumpla el horario. No se salga del horario, que en el horario está la voluntad de Dios. Y le dije, pero ¿cómo hago si Dios me pide que lea las Sagradas Escrituras? Dice, pero si usted quita algo del horario, está violando el mandato de Dios. Y me puso entre la espada y la pared. Y no sabía qué hacer. Hasta que un día yo dije, no, yo no puedo, me sentía árido, sentía que me estaba ahogando, me estaba muriendo, acostumbrado antes de ir al seminario a leer las Escrituras, y ahora llego al seminario y no me dan chance para leer las Escrituras. Me estaba ahogando, me estaba asfixiando, y un día dije, no, voy a robarle al estudio una hora. Y le robaba una hora al estudio. Y los muchachos fueron y me denunciaron, el toro está perdiendo el tiempo leyendo la Biblia, en vez de ponerse a estudiar. Y comenzaron los choques. Y comenzaron enfrentamientos. Y yo dije, me voy del seminario. El día en que me voten, me voy, más nunca vuelvo. Pero no voy a dejar leer la Biblia. Los padres quizás como que escucharon la cosa y ya me dejaron tranquilo. Pero estaba decidido a irme. No había tiempo para leer la Biblia. A no ser estudiarla, eso es otra cosa. El estudio, que cuántos libros tiene, que si esto, que de aquello, eso es otra cosa, un estudio. Digo, para empaparme de la palabra de Dios. Si no teníamos tiempo, los seminaristas que estábamos preparándonos para estudiar, para ser profetas del Dios Altísimo, para llevar la palabra de Dios al mundo, y no tenemos tiempo, mucho menos ustedes. Porque el diablo nos roba la palabra de Dios para que no creamos y nos salvemos. Y dice Jesús, el de ustedes que el que escucha esta palabra mía y la pone en práctica, primero tenemos que escucharla. Y después, porque si la escuchamos y no la leemos y no la practicamos, ¿de qué nos sirve? De nada. El que escucha estas palabras mías, grupo de apostolado, a escuchar, a leer, a gustar la palabra de Dios. Dejen de ser como esa mata, ese árbol que Jesús fue a buscar fruto y estaba bien frondoso, lleno de hojas, pero no tenían fruto. Así son los grupos de apostolado. Bien frondoso, mucha gente, hacen muchas cosas. Vamos a ver, están gustando la palabra de Dios, que es la semilla del reino, están sembrando esa semilla, están trabajando como tiene que ser, están dando el fruto que Dios quiere. No, muy frondosos pero sin fruto. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Por eso los evangélicos se ríen de nosotros. Por eso nos restriegan la Biblia en la cara con pura mentira y nos engañan porque no tenemos la palabra de Dios. Repítalo, el que escucha estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién quiere ser prudente? ¿Y quién quiere edificar su familia, su vida, su futuro? Todo su ser sobre roca. Yo, ¿qué tiene que hacer? Leer la palabra del Señor. ¿Y qué pasa al que la lea? Construye su casa sobre roca. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué gana? Dale. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Acaban de observar lo que dice Jesús, que el que lea la Biblia y la ponga en práctica es una casa construida sobre roca. Vienen vientos, vienen evangélicos, vienen ateos, vienen problemas, vienen enfermedades, vienen pruebas, lo que sea, y no la derrumba porque está construido sobre roca. Pero aquí viene la segunda parte y estos son los católicos. Ustedes no, los que no vinieron, que no leen la Biblia. Esos son unos sinvergüenzas, esos son unos fariseos hipócritas, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Los que no vinieron, ellos no leen la Biblia. Ustedes no, con ustedes no es, tranquilo. La segunda parte. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Insensato. Que edificó su casa sobre la arena. Que también construye una casa, un grupo de apostolado. ¿Se acuerdan? Árbol frondoso pero sin fruto. Siga.
Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. ¿No han visto a católicos derrumbarse y meterse en evangélicos? ¿No han visto católicos derrumbarse y meterse en ateos? ¿Meterse a la droga, a la prostitución, al alcohol? ¿No han visto derrumbarse incluso por una enfermedad y renegar de Dios? Todo se va para el suelo. Han construido una familia, un hogar, una vida, pero sobre arena. El día en que llegue la prueba, la tormenta, ese día se derrumban y caen en el 3, en el 4 y en el 5. Y muchas cosas más. ¡Oh, no! Jesús lo dijo claro, solamente que no le hacemos caso. La palabra del Señor tiene una gran importancia en la vida de nosotros. Miren cómo los apóstoles estaban convencidos de eso, según dice Hechos de los Apóstoles capítulo 6, versículo 2. Un convencimiento tal que hablan con franqueza, con seguridad, con firmeza. Hechos capítulo 6, versículo 2. Lo que es la palabra de Dios, que ustedes y yo no la podemos abandonar nunca, que debemos leerla todos los días, que debemos empaparnos de ella. Dale. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y le dijeron: Póngale un poquito más de volumen a la voz o acérquese más el micrófono. Léalo de nuevo, pero que no le escuché. Bueno. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron. Todos los discípulos, hoy están representados ustedes ahí en todos los discípulos. Y les dijeron, listo con la cámara, o listo, mejor pongamos la lupa, listo con la lupa y vamos a hacerle zoom. ¿Qué le dijeron? No es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que no es justo? Que descuidemos. Ahí está el retrato de los católicos. Hemos descuidado la palabra de Dios. Repítalo. Que descuidemos el ministerio. No es justo. No es Repítalo. justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios. Repítalo de nuevo. No es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios. Por tercera vez. No es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios. Quédese ahí. Católicos, grupo de apostolado, seminaristas, diáconos, sacerdotes, obispos, cristianos, creyentes. No es justo. Lo estamos haciendo, pero no es justo que abandonemos la palabra del Señor. Siga. Para ocuparnos de servir las mesas. Para dedicarnos a otros servicios. Es que yo soy del grupo de apostolado y mi trabajo es servir a la mesa. No es justo que abandone la palabra de Dios por eso. No es justo que usted, siendo un grupo de apostolado dentro de la iglesia, haga tantas cosas y no tenga tiempo para leer la palabra de Dios. No, Señor, eso no es justo. ¿Qué es lo justo? Versículo 4. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Óiganlo. Y está en los Hechos, para que nosotros también lo hagamos. Está en los Hechos, constancia de que ellos lo hacían, para que nosotros también lo hagamos. Hechos 6:4. De esa manera podremos dedicarnos a la oración. Podemos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. Y al ministerio de la palabra. Dos cosas que tenemos que dedicarle tiempo. Exactamente esas dos cosas es lo que no hacemos los católicos. ¿Sabe cuál es la oración de los católicos? En la mañana cuando se levanta, yo creo que le va a dar como parálisis o algo así. Chuchito, tú sabes que tengo muchas cosas que hacer, estoy muy apurado, ¿no? Usted sabe que tengo que irme a trabajar, tengo que hacerle comida a los niños, al marido, ¿usted sabe? Después hablamos, Chuchito, pero sepa que te amo mucho con todo mi corazón. No, chao. Esa es la oración. Pero como la conciencia le dice que no ha orado, mientras va para el trabajo, claro, mientras voy para el trabajo voy rezando el rosario, mientras voy manejando, que más espacio.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. ¡Ay, el semáforo! ¡Ya con el semáforo! Santa María, ruega por nosotros pecadores ahora. Hay que preparar aquí para comprar esto que van rezando el rosario, muy concentrados. Sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseos hipócritas. Pongan a rezar el carro o el equipo de sonido, graben el rosario y pónganlo en su casa todo el día y que se repita para que rece todo el día por usted. Porque así no sirve para nada. No estamos dedicando tiempo al Señor. Y ya ahorita, por ejemplo, con la cuestión del celular, que antes la gente, al menos el respeto por la iglesia y por la misa, ahora van a misa con el celular. Estos días llamé a una misionera. ¡Aló, padre! Hola, ¿cómo está mi hermana? Bien, padre, hábleme rápido, rapidito. ¿Y eso por qué? Es que estamos en la misa, estamos en la consagración. Y le dije, fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueada, ¿por qué me responde si está en la consagración? Esos son los cristianos modernos. No tenemos tiempo para eso. Para las cosas espirituales no tenemos tiempo. Nos dedicaremos a la oración y a la palabra del Señor. Esa palabra de Dios, ustedes y yo no hemos detectado lo que es. La Biblia dice, y ustedes lo pueden leer en Génesis cuando ustedes quieran, al comienzo, donde dice que en el principio era un caos, el espíritu volaba, y dijo Dios, hágase, y todo se hizo por la palabra de Dios. ¿Han leído Juan 1, del 1 en adelante? En el principio era la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Sin ella no se hizo nada, con ella se hizo todo. Y ustedes y yo somos al revés. Sin la palabra de Dios hacemos todo, con la palabra de Dios no hacemos nada. Grosería. ¿Se acuerdan que dice Juan 1:14? Y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hoy día la palabra de Dios todavía no se ha hecho carne. ¿Sabe cómo tenemos nosotros la palabra de Dios? En escritura, abierta en el Salmo 91, para que no me caigan ni coquitos, para que no me entre brujería. Pero hace falta que esa palabra de Dios se haga carne y habite entre nosotros. ¿Cuándo la vamos a hacer carne? ¿Cuándo la vamos a practicar? Por eso Jesús decía en Marcos capítulo 1, versículo 14, Jesucristo, el Señor, decía en Marcos 1, 14 en adelante. Escuchemos, ya es tiempo de cuaresma y tiempo de meditar esa frase. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué predicaba Jesús? El evangelio del reino de Dios, la semilla del reino de Dios. Y a ver cómo predicaba Jesús. Diciendo, el tiempo se ha cumplido. Jesús decía, el tiempo se ha cumplido, significa que tenemos que ayudar a pensar a la gente que nos va a llegar la pelona en cualquier momento. ¿Cómo predicaba Jonás? Entre 40 días Nínive será destruido. El tiempo se ha cumplido. Siga. Y el reino de Dios se ha acercado. Ya está cerca, ya está cerca. Mañana puede ser que amanezcamos muertos, ya está cerca. Ya está cerca. A ver, díganme una cosa, ¿hace cuántos años tenía Jesús cuando murió? 33. Ustedes saquen, pónganse a pensar. Si usted fuera el Hijo de Dios, si usted fuera Jesús, ¿no hubiese pedido vivir 2000 años al menos? ¿Para vivir más que Matusalén? Y Jesús vivió 33 años. ¿Para qué? Para enseñarnos que cuando uno llega a 33 años, ya tiene que saber qué pasó. Ya está pasando. Levanten la mano los que tienen más de 33 años. Están viviendo de sobra.
Están viviendo de sobra. O sea, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios ya está cerca. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Otra vez? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepentirme porque hasta hoy he creído en Petronido, he creído en Pánfila, he creído en los brujos, he creído en los pastores evangélicos, he creído en las cartas del horóscopo, pero no he creído en el Evangelio. Porque hasta hoy he leído novelas, he visto televisión, he visto noticias, he visto deporte, pero no he visto la palabra de Dios, no la he leído, no la conozco. Arrepiéntanse. A partir de hoy comiencen a leer y a creer en el Evangelio. Eso es arrepentirse. Porque el Evangelio, ¿qué es? Sacar mi forma de pensar, introducir la forma de pensar de Dios. Eso es convertirse. ¿Cuándo nos vamos a convertir? Por eso decía Pablo allá a Romanos capítulo 1 versículo 16. San Pablo decía una máxima que debe ser también para nosotros. Cuando la gente se nos burle, cuando la gente se nos ría, cuando la gente no nos tome en cuenta o nos trate de lo que sea porque creemos en la palabra de Dios, dale. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Los católicos están avergonzándose del Evangelio, por eso no llevan la Biblia, por eso no la leen, por eso no la predican, para que no los traten de evangélicos. Pero dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios. Jonás, no hay otro signo que el de Jonás. Jonás predicó la palabra de Dios y la gente se salvó, creyó, se convirtió. Conviértanse, crean el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Eso es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Por eso Jesús dice, Marcos 16:15, vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. Si usted y yo creemos en el Evangelio, practicamos el Evangelio y lo predicamos, seremos motivo de salvación para el mundo. Es poder de Dios. Eso transforma la mente y el corazón del ser humano. ¿Por qué no lo creemos, hermanos? ¿Por qué no nos convencemos de eso? ¿Por qué tantos católicos que no leen la Biblia? ¿Y por qué tantos grupos de apostolados en contra de aquel que lee la Biblia? Los reto, hagan la prueba. Comiencen a leer la Biblia hoy y vaya al grupo de apostolado, y cuando usted vaya lleve la Biblia, y cuando usted vaya a predicar, predíquele con la Biblia para ver si no le hacen la guerra y no lo tratan de evangélico. Y no le dice, ese es un fanático, ese está loco, ese seguro vio los videos del cura Toro, que ese está loco o le patina el coco. Pero ese es el Evangelio de Cristo. Conviértanse, crean en el Evangelio. Oye, ¿a usted no le parece que debería decir Cristo, conviértense, dejen de tomar licor, conviértense, dejen de fumar droga, conviértense, dejen el libertinaje? No. ¿Sabe qué dice Cristo? Conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Por qué? Porque en el Evangelio está escrito lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Solamente tengo que creerle el Evangelio. ¿Listo? Listo. Y cuando yo le creo al Evangelio, yo puedo transformar mi vida. Y no solamente transformar mi vida, puedo ser feliz. Santiago 1:22. Cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, podemos ser felices. Santiago 1:22 nos trae la felicidad y la salvación. Felices porque tendremos una conciencia limpia, estaremos actuando conforme a la voluntad de Dios, no según a la voluntad de nosotros. Convertirse y creer en el Evangelio es dejar de pensar que yo soy Dios, que lo que yo piense, eso es lo bueno. ¿Por qué el mundo anda haciendo cosas contrarias a Dios? Porque cada quien piensa, yo creo que esto es bueno, no han creído en el Evangelio.
Hay cosas que a nosotros nos gustan y que son malas. Hay cosas que no nos gustan y son buenas. ¿Cómo sabemos qué es buena y qué es mala? Vamos al Evangelio. El Evangelio nos lo dice. Y entonces al leer el Evangelio nos damos cuenta, esto es malo, pero me gusta. Lo dejo porque a Dios no le gusta. Esto es bueno y no me gusta, pero lo hago porque a Dios le gusta. Entonces alcanzo la felicidad a hacer lo que le agrada al Señor. Santiago 1:22. Pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla. Oh, voy a aprovechar de esta palabra. ¡Qué bonito lo que está predicando el Padre! ¡Qué lindo! Lástima que no vino Petronila, no vino. Eso sí le caía bien a don Pánfilo. Sí, uy, porque sé que la pasa en los grupos apostolados y no lee la Biblia y no deja que la gente lea la Biblia. Lástima que no vino. No sea usted tan fariseo. Es contigo. Dice la Biblia, no se conforme. ¿Cómo es? ¿Otra vez? No se contenten solo con oírla, Que no se contente con oírla. de manera que se engañen a ustedes mismos. No, otra vez. Otra vez, léala de nuevo. De manera No, otra vez léala de nuevo. pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla. Pónganla en práctica. No se conformen con oírla. Ay, es que escuchamos al Padre que nos predicó tan bonito. Si se queda con eso, usted es un fariseo. Debe ponerla en práctica. Se lo traduzco en castellano. Usted debe llegar hoy a su casa, sentarse y decir, Señor, me hablaste a través de este sacerdote. No fue casualidad que yo fuera y que lo escuchara. A partir de ahora, de tal hora a tal hora, porque ustedes son los dueños de su horario y de su tiempo, y no yo, voy a leer la Biblia, llueva, truene o relampaguee, no me importa. Gústele o no le guste, ni a mí ni a los demás, a mí qué me importa. Hoy no me conformo con oír la palabra de Dios, hoy la pongo en práctica. Y a partir de ahora voy a agarrar la Biblia y voy a comenzar a leerla aunque no entienda nada. Aunque no me guste y aunque no me nazca. Aunque no me apoyen y aunque no me feliciten, pero la voy a poner en práctica. No se conformen con oírla, pónganla en práctica. Siga. El que oye la palabra y no la practica se parece a un hombre que se mira en el espejo, pero enseguida se va y se olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta, que nos hace libres y se aficiona a ella, no como un creyente distraído, sino como un verdadero cumplidor de la ley, será feliz al practicarla. ¿Será? Feliz al practicarla. Feliz. ¿Cuándo? Al practicarla. Ustedes andan corriendo tras la felicidad toda la vida. Yo quiero ser feliz, pero todo el tiempo andan infelices. Porque todavía no han descubierto el secreto de la felicidad. El secreto de la felicidad es esta: escuchar la palabra de Dios y practicarla. Y cuando la practique, serán felices. Los reto, hagan la prueba. Y si no son felices, me pueden gritar cura mentiroso. Y lo digo por experiencia. Déjeme decirle que yo soy muy feliz. Muy feliz. Y disfruto de la felicidad que Dios me regala. Y sé que puedo ser cada día más feliz mientras más practique la palabra. Porque antes de yo predicarle a ustedes, primero tengo que practicarla. Y eso es lo que más cuesta. Pero me gusta, porque cada vez que la leo me golpea. ¿Y sabe qué? Me gusta que me golpee. No debemos ser toreros, porque el torero es el que dice, uy, eso sí está bueno para Petronilo, lástima que no vino. ¡Ole! Y para doña Pánfila, ¡ole! No, así no es. Dios me está hablando a mí, y a partir de ahora yo voy a cumplirlo. Eso sí, no la toreamos, nos dejamos golpear de la palabra del Señor.
Miren, Jesucristo el Señor en Juan capítulo 12, versículo 40. Vamos a leerlo desde el 46 en adelante. Ustedes van a descubrir cómo dice Jesucristo el Señor, que Él no nos va a juzgar, nos va a juzgar la palabra de Dios escrita, que ustedes y yo no hemos leído ni hemos practicado. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El primero dice, yo la luz he venido al mundo, para que todo el que me crea a mí, dice Jesús, no camine en tinieblas. Siga. Al que oye mis palabras. Otra vez. Al que oye mis palabras. Otra vez. Al que oye mis palabras. Al que oye mi palabra y no las guarda. Y no la guarda, no la practica, no la pone en práctica. Yo no le juzgo. Yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Vamos a ver quién nos va a juzgar. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra que yo les he hablado, los va a juzgar. O sea, se lo traduzco en castellano. El día en que usted se muera, Dios le va a decir, ¿por qué no hizo esto? Porque Petronilo me dijo que no lo hiciera. ¿Y qué decía mi palabra? ¿Por qué usted apoyó esto si eso es malo? Es que don Pánfilo me dijo que no era malo. ¿Y qué decía mi palabra? ¿Quién nos va a juzgar? La palabra de Dios. Porque de acuerdo a lo que dijo Pilato, lo escrito, escrito está. Y ahí está la palabra de Dios que nos va a juzgar. Repita lo último que leyó. El que me rechaza y no recibe mis palabras. ¿Qué pasa con aquel que no recibe la palabra? Con aquel grupo de apostolado que no recibe la palabra, que no le gusta la palabra, que no acepta el que lee la palabra. ¿Qué está haciendo? Repítalo. El que me rechaza y no recibe mis palabras. ¿Quién es el que rechaza a Cristo? El que no recibe su palabra, el que está en un grupo de apostolado pero no le gusta leer la Biblia, el que está en el grupo de apostolado pero que odia a los que leen la Biblia y le hacen la guerra. Y como tienen un cargo en la iglesia y son amigos del cura párroco, le hacen la guerra al otro para que no trabaje con la palabra, porque ese es un evangélico. Ese va a parar loco, porque el que lee la Biblia mucho se vuelve loco. Sí, sí. Hasta malo es leer la Biblia. ¿Sí? Esos son los católicos que están rechazando a Cristo dentro de la iglesia. Repítalo. El que me rechaza y no recibe mis palabras. El que no reciba la palabra está rechazando a Cristo. Siga. Tiene quien le juzgue. Ya tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ella le juzgará en el día postrero. Juan 8:46. Juan 8:46. Y ustedes verán cómo ahí está escrito y nosotros nos hacemos los locos. ¿Qué dice la palabra del Señor sobre aquellos que no quieren leer la Biblia y no la quieren escuchar? ¿Quién de ustedes probará que tengo pecado? 47, lea el 47. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Repítamelo de nuevo. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Repítalo por tercera vez. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. ¿Y qué pasa con los católicos que no leen la Biblia y los grupos de apostolado que van a la iglesia a llenar las bancas pero no leen la Biblia, ni creen en la palabra, ni les gusta la palabra, ni acepta que le prediquen la palabra? Dale. Si ustedes no las escuchan, Y si ustedes no la escuchan, es porque no son de Dios. ¿qué? Es porque no son de Dios. ¿Qué barbaridad está diciendo? Repítalo. Es porque no son de Dios. El que no la escucha es porque no es de Dios. Vuelvo a repetir, no es con usted, es con el que no la escucha.
usted no. Usted esté tranquilo, que usted sí la escucha, ¿verdad? Usted esté tranquilo. Es con el que no la escucha. Queridos hermanos, cuánto regocijo, cuánta alegría habría en mi corazón saber que aunque sea uno de ustedes, como dice la Biblia, salió el sembrador a sembrar, una semilla cayó a lo largo del camino, se perdió. Otra entre piedras, se perdió. Otra entre espinas, se perdió. 3 se perdieron. Pero una cayó en tierra buena. Pido a Dios que con esta predicación, aunque sea en uno que sea tierra buena, caiga esa palabra. Y por ese uno valió la pena de que yo esté aquí hoy. Pido al Señor, que es el que hace crecer la semilla, que la haga fructificar en el corazón y en la mente de ustedes. Crean, hermanos, en la palabra de Dios que tiene poder para salvar a la gente. Termino. Una vez me tocó que ir a trabajar en una comunidad en Venezuela, donde manda la guerrilla. Domina la guerrilla. Pero resulta que había un sector donde dominaba también el AMPA común. No sé cómo le llaman ustedes, malandros, asesinos, que se organizan y matan a la gente. ¿Ya? No sé cómo le llaman, pero eso. Y resulta que la guerrilla vino a poner orden. Vino a poner orden. Y los otros pues también eran y estaban armados. El de la guerrilla se fue a jugar pool, sí, juegos de mesa, a observar a ver dónde estaban los otros malos. Y cuando los otros malos vieron al guerrillero, eran 3, lo agarraron a plomo. Y el guerrillero los agarró a plomo. El guerrillero mató 2, hirió a otro y a él lo mataron. Al otro día, pues yo visitaba las comunidades y yo tenía un día para cada comunidad. Hay que hacer el entierro. Murieron 3. Yo les dije, bueno, pues hay que hacer el entierro de los 3 a las 9 de la mañana para yo poder ir a la comunidad. Los 3, pero yo no sabía quiénes eran. Y dije, no, a las 9 de la mañana, todo. Entonces llegó un señor y me dice, padre, ¿usted está loco? Le dije, ¿por qué? ¿Cómo va a meter los 3 en una sola misa? Le dije, pero ¿por qué no? Si los 3 se murieron y ya es hora de enterrarlos y yo no puedo más. Dijo, padre, uno es guerrillero y los otros son malandros, son enemigos, son bandas. Y van a venir los 2 grupos a la misa, se van a agarrar a plomo en la iglesia. Ah, no, si es así, por separado. La fuerza por separado. Y gracias por decirme. Me dijo, y sepa, padre, que a la misa del guerrillero va a venir la guerrilla, la pesada de la guerrilla. Y van a venir los malandros. Le dije, bueno, está bien, gracias por avisarme. Agarré la Biblia y me la comí. La primera era la misa creo que fue primero la guerrilla. Y yo llegué a celebrar la misa. Estaban los guerrilleros armados. La gente estaba todo el mundo en silencio. Nadie podía decir nada. Ahí mandaban ellos. Y yo me llené de valor como Jonás y dije, le voy a predicar la palabra de Dios, porque aquí, si yo no le predico, ¿quién le va a predicar? Y yo soy el enviado, me tocó duro, tragué grueso y comencé a predicarles lo que era pecado según la Biblia, y quién era el dueño de la vida, y que los hombres no tenían derecho de quitarle la vida a nadie. Y le expliqué, tácata, a la guerrilla le prediqué, pa. La gente, otros se revolcaban en la silla, me miraban, pero era un silencio sepulcral. Y duré 1 hora la homilía. Y terminé predicándole del amor de Dios. Que Dios te invita a la conversión, que Dios quiere que cambie, Cuando yo llegué a la sacristía, los que me estaban ayudando, padre, lo van a matar. Hasta hoy, ya. Usted no pasa de aquí. Yo nací para morir. Y si me tengo que ir hoy, me voy, adiós. Pero no mandan ellos,
manda Dios. No me mataron y tenía que celebrar la otra misa. Y me fui y estaban todos los malandros con armas y llevaban al muerto, lo llevaban en moto porque ellos estaban en la moto, con música y con armas disparando. Y así lo llevaron al cementerio, a la iglesia. Y todo el mundo, igualito, agarré y pa, 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 pa. Algunos se sobaban el arma así, yo me hacía el loco. Así pasó, yo prediqué y la gente decía, si no los mata la guerrilla, los matan los malandros. No me mataron. 3 años pasaron. Un día estaba yo en la parroquia, me di una llamada. ¿Con el cura Toro? Sí. Necesito verme cara a cara, frente a frente con usted, a solas, en un lugar solitario. Dígame dónde y a una hora y no me puede fallar. Yo dije, así hablan los de la guerrilla. Yo dije, seguro. Sí, llegó la hora, pero Dios es el que manda. Le dije, a ver, dígame, Dios, en tal parroquia que es solitaria, me llega a las 2 de la tarde y me llega solo, no llega con más nadie. Ahí los vemos. No quiero que llegue un minuto retardado. Le dije, tranquilo, yo voy. Agarré mi carro y me fui. Llegué, a las 2 en punto llegué yo, 2. Y a lo que llegué ya estaba el carro estacionado ahí. Se bajaron como 6 hombres, armados hasta los dientes. Y un hombre con lentes oscuros, ¿sí? Se vino hacia donde estaba yo. Y yo me fui hacia donde estaba él. Ellos todos armados así como... Y el hombre me mira y me dice, no tenga miedo. Le dije, no, yo nací para morir. Y no me muero el día que usted quiera, el día que Dios quiera. Y usted también se va a morir. Me dijo, vengo en son de paz, no vengo en son de guerra. Le dije, mejor. Mejor, ¿qué quiere? Digo, que hablemos a solas. Vamos a hablar en la iglesia. A las 2 de la tarde no había mucha gente. Habían como 5 viejitas rezando. Cuando vieron que venían los tipos armados, esas viejitas les salió la juventud. Corrían, dejaron el pelero. Se fueron. Sabían que eran las guerrillas. Entonces me dice, dígale al cura que me preste la oficina para que hablemos en la oficina. Le dije, claro, voy a hablar. Me fui. Padre, buena, ¿cómo está, padre? Aquí un poquito ocupado. Padre, mire, que vengo a ver si usted me presta la oficina, que voy a atender a un señor. Estoy ocupado. Y pasa el hombre, y entonces el hombre pasa y vienen los otros de aquí. Y cuando me volteé a mirar, le dije, no, padre, porque usted sabe que los señores de la guerrilla quieren hablar conmigo. Sí, ya vengo, padre, ya vengo. Agarró y se fue. Me dejó. Me puse ahí, llegué y le dije, siéntese. Digo, es que vengo a hablar con usted. Mire, señor cura, hace 3 años usted predicó a la guerrilla. ¿Se acuerda en tal parte? Sí, ahí estaba yo. Yo soy jefe de la FARC, de la guerrilla colombiana, de los fundadores de la guerrilla, de los más fuertes de la guerrilla. Y desde que usted predicó, yo no he podido dormir. Tengo algo que me da vueltas en la cabeza. Doy vueltas y no puedo descansar, no puedo. Y esa palabra me está atormentando. Tomé la decisión de venir a buscarlo. Me dieron su número y lo llamé. Debo de decirle que no puedo más. Necesito que me ayude. Si usted me ayuda, yo hoy estoy dispuesto a confesarme y a cambiar. Dejo la guerrilla, aunque me maten. Pero de hoy en adelante yo quiero cambiar. No aguanto más. He aguantado 3 años a esa palabra que usted predicó y no puedo más. ¿Me puede confesar? Le dije, claro. Dígale a ellos que se salgan. Los que andaban. Digo, no, ellos saben todo lo malo que yo he hecho. Ellos saben que ellos también han matado, ya perdimos la cuenta cuánta gente hemos matado. ¿Qué podemos ocultarnos? Ellos saben. Le dije, no, pues yo quiero hablar a solas con usted. Lo sacamos y comencé y lo confesé. Y me dijo, gracias, Padre. De hoy en adelante seré una nueva criatura. Pero no podía aguantar esto. Sentía un desespero. Todas las noches.
un desespero muy grande. De ahora en adelante dejo la guerrilla y le prometo que me meteré a misionero. Si me dejan con vida, si no me matan, buscaré y me seré misionero. Yo le dije, ánimo, oré por él, le dije que Dios lo bendiga. Y se fue. Descansé. Como al año, 2 años, fui por allá a una comunidad a dictar un retiro a unos misioneros. Llegué y se me acerca un hombre y me dice, padre, ¿se acuerda de mí? No. ¿Se acuerda de un guerrillero que fue a confesarse con usted, jefe de la FARC? Le dije, sí me acuerdo. Y dije, ese soy yo. Ese soy yo. ¿Sabe? No me mataron, me escapé. Y ahora soy misionero por aquí y ando predicando la palabra igual que usted. Y de ahora quiero ganarme el reino de los cielos y servirle el resto de mi vida a Dios. ¿Cómo la ve, Cholito? La palabra de Dios transformó la mente y el corazón de ese hombre. Que cualquier persona puede decir, esa gente ya no cree en Dios, esa gente son matones, esa gente son un corazón duro, pero la palabra de Dios es más penetrante que una espada de doble filo, penetra hasta los tuétanos. Hermanos queridos, hoy les he anunciado el Evangelio de Cristo. El que tenga oídos, que oiga. El que tenga ojos, que vea. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Amén.